Victoria de Óscar Piastri en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 de 2024. El piloto de McLaren se une al club de las dos victorias junto a Lando Norris y George Russell, pilotos que por cierto también han ganado esta temporada. Vibrante victoria, vibrante carrera, un gran duelo con Charles Leclerc durante un gran número de vueltas en el que el piloto de McLaren se tuvo que estar defendiendo de los ataques del monegasco, que mantuvo el liderato durante parte de la carrera pero que se vio sorprendido en un momento dado por el piloto australiano que le adelantó sin compasión. Parecía que McLaren podía tener más ritmo, pero nada más lejos de la realidad. Leclerc estuvo en el DRS del piloto que le precedía prácticamente toda la carrera, es decir, tensión vuelta tras vuelta. Pero es que las maniobras defensivas que tenía que hacer Óscar Piastri fomentaron que se acercara primero Checo Pérez, pero más tarde también Carlos Sainz. En un momento dado, los 4 primeros clasificados estaban en 3 segundos. Todo abierto para un final de carrera que se las prometía muy intenso y sobre todo cuando de repente Charles Leclerc dice que se ha quedado sin neumáticos traseros y empieza a perder posiciones y a luchar, defenderse de Checo Pérez. Sin embargo, no acabaría todo esto muy bien, ya que Checo Pérez intenta adelantar, lo aprovecha Carlos Sainz, le adelanta y en la siguiente recta, una recta pequeñita, los dos en paralelo tienen un ligero toque. La FIA no ha sido capaz de determinar quién es más culpable de este contacto y los dos acabaron contra el muro. Esto además no solamente fue trágico para los dos implicados, sino que evitó que tuviésemos un final de carrera muy apretado, final bajo Virtual Safety Car, lo que también explica las grandes diferencias que se vieron en línea de meta, y victoria para Óscar Piastri, seguido de un Charles Leclerc que no encuentra la manera de realizar las pole position que consigue el sábado, y posición de podio para George Russell, que no se la esperaba. Incluso el piloto de Mercedes perdió posición con Max Verstappen al comienzo de la carrera. Analizamos en fondo. Nos detenemos un poco en la figura de Lando Norris, cuarto clasificado. El piloto salía en posiciones muy retrasadas. McLaren intentó una estrategia diferente, saliendo con neumáticos duros. El piloto británico tenía la misión de alargar su relevo todo lo posible para sacar provecho al final de la carrera con unos neumáticos más jóvenes. El resultado fue que en esta parte final de carrera, cuando Lando Norris realiza su parada, tiene a Max Verstappen, que estaba rodando lento, a 15 segundos. ¿Lograría el de McLaren remontar, recortar esa distancia y sacarle puntos a su máximo rival en la clasificación general? La respuesta fue sí. Poco pudo hacer Max Verstappen, estaba rodando muy lento, se estaba quejando continuamente de la parte trasera, no encontraba ningún ritmo y no pudo hacer nada por defenderse. Incluso en las últimas vueltas Verstappen decidió parar en boxes, montar un neumático blando para intentar la vuelta rápida. Sin embargo, el accidente y el Virtual Safety Car impidió que tan siquiera pudiese realizar un intento. Inesperado el sexto puesto de Fernando Alonso, justo por detrás de Max Verstappen quinto. Inesperado el sexto de Fernando Alonso, que antes de la carrera no tenía ni siquiera esperanzas de acabar dentro de los puntos. Y mira, sexta posición. Es cierto que por ritmo de carrera parecía peor que los Williams, parecía incluso peor que los Haas, pero gran carrera del piloto español, una estrategia que parecía quizá que se habían adelantado demasiado con la parada, pero que le salió bien y al final un buen botín de puntos que hacía ya tiempo que no se le veía. Séptima posición para Alex Albon, con una estrategia muy parecida a la de Lando Norris. Sin embargo, el ritmo con las medias del Williams no fue tan bueno como lo estaba siendo el de las duras. Alex Albon llegó a colocarse justo detrás de Fernando Alonso, pero la carrera se le acabó antes de tiempo. Aún así, resultado muy positivo para el piloto de Williams y muy positivo para Williams, ya que Franco Colapinto sorprendió con un octavo puesto. Segunda carrera para el piloto de Williams en Fórmula 1 y un gran botín de puntos. Una carrera además con altibajos, ya que por momentos Franco Colapinto, que había estado en zona de puntos,
perdió esas posiciones, venía por detrás Nico Hülkenberg muy deprisa con una estrategia, con unos neumáticos un poquito más nuevos. Sin embargo, llegado un momento dado, Franco empezó a mejorar sus tiempos, empezó a encontrarle el punto al coche. Ya sabemos que la gestión de los neumáticos es muy complicada y que Colapinto no tiene la experiencia necesaria, y consiguió devolverle el adelantamiento a un Nico Hülkenberg que sufrió en las últimas vueltas muchísimo. De hecho, Nico Hülkenberg perdió posición incluso con Lewis Hamilton y Oliver Wehrmann en las últimas vueltas. Lewis Hamilton, que acaba noveno en una carrera en la que sufrió muchísimo, sufrió con las temperaturas, sufrió con el ritmo, estuvo en posiciones fuera de los puntos toda la carrera y solo entró por el accidente anteriormente comentado. Oliver Wehrmann consigue un extraño récord, se convierte en el primer piloto de la historia de la Fórmula 1 en puntuar en sus dos primeras carreras con dos equipos diferentes. Un punto extra para el de Haas, que además el equipo lo agradece. Se quedó sin premio Nico Hülkenberg, como también lo hicieron Pierre Gasly, que no paró hasta el final de la carrera, Daniel Ricciardo, Guan Yu Zhou, Esteban Ocon y Valtteri Bottas. No acabaron la carrera Checo Pérez, Carlos Sainz, Lance Stroll y Yuki Tsunoda, quienes tuvieron un contacto en la primera. Aunque probablemente no sorprenda a nadie, no estaba nada contento Lando Norris al término de la carrera, consciente de que, si bien acabó por delante de Max Verstappen, algo que él confesaba no se esperaba, esta podría haber sido la carrera del gran mordisco de puntos que tanto ansía el piloto británico. Al final, solo 3 puntos, uno por posición y otro punto extra por la vuelta rápida que consiguió el de McLaren, que sabe a muy poco. Un mordisco son una carrera menos, un gran premio menos y 3 puntos que le recorta. Mantiene el liderato Max Verstappen, 313 puntos por 254 de Lando Norris. Se acerca 235 Charles Leclerc y aún más Oscar Piastri con 222. Sigue muy lejos el otro piloto de McLaren, pero cada vez más cerca, y si sigue sumando de esta forma, bien se querrá meter en la lucha. Quinto puesto para Carlos Sainz, 184, que hoy no ha sumado. Lewis Hamilton, solo 2 puntitos, 166. Y ahora sí, más allá de la exclusión de Bélgica, George Russell con 163 puntos supera a Checo Pérez en esa lucha por la séptima posición. Fernando Alonso, 58 puntos, noveno lugar, y además un piloto que ya no puede ganar el Mundial de Pilotos. Una auténtica pena para el español. Por detrás, gran salto de Franco Colapinto con esos 4 puntos que logra hoy, y que se coloca a solo 1 de Esteban Ocon y 2 de Kevin Magnussen. También suma, por ejemplo, Oliver Wehrmann, y da un gran salto Alex Albon, que sube hasta la 13ª posición con 12 puntos. En constructores sí hay sorpaso, 476 puntos de McLaren, 456 de Red Bull. McLaren líder del campeonato de constructores por primera vez en muchísimo tiempo. Ferrari iba a dar también un gran salto, que al final se ha quedado en poca cosa, 425 puntos, pero desde luego ya puede andarse con ojo Red Bull. Mercedes, aquí ya sí hay un gran salto, 309 puntos, 82 de Aston Martin, 34 de Racing Bulls, 29 de Haas, y atención porque Williams supera a Alpine. Con los 10 puntos sumados hoy son 16 puntos por los 13 del equipo francés, que ha tenido un fin de semana para olvidar. Farolillo rojo, Sauber, que tendrá mucho que mejorar. Próxima carrera, Gran Premio de Singapur en solamente una semana.